Bien, ahí Vale me va a decir, le puso niñez. Bien, les cuento que hace poco estuve en México, para México, hablando al respecto también de la figura del abogado del niño, que ellos directamente no la tienen, y nosotros en Argentina que saben que somos precursores en ese sentido. Es muy importante entender que más allá de que no se puede estar o no se aplica de la misma manera en todas las provincias, o todavía no hay una uniformidad y no hay un acceso igualitario de todos los niños, niñas, niñas y adolescentes en ese sentido, la figura existe, y eso es una gran ventaja respecto del resto de los países de Latinoamérica, Centroamérica, y casi que diría, me atrevo a decir que casi que diría del mundo, porque en general esta figura no existe como existe en Argentina. Entonces hay que seguirla trabajando para que termine de implementarse completamente en todas las provincias y todos los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a ella para ser representados. Yo en realidad, el título es Partícipes activos de los procesos judiciales. ¿En qué sentido? Acabo de ver que me comí las comillas. ¿En qué sentido? Bueno, lo primero que llamó la atención en México, por ejemplo, es que tengamos lenguaje inclusivo, ¿no? Para hablar en este sentido de que también aquellos que no entren en niños, niñas cis van a ser parte de este derecho para su representación, a ser partícipes activos de todos los procedimientos. Ahí alguien dijo laboral. Yo soy laboralista, pero me interesa este tema, y es genial que le interese ese tema, porque en realidad podríamos aplicar la figura del abogado del niño en el sistema laboral, y a menos de que no estaba dentro de la ponencia o dentro de lo que yo investigué, pensemos, por ejemplo, en aquellos niños adolescentes que trabajan, ¿sí? Y tienen un conflicto laboral, que trabajan con autorización y demás, con todas las normativas, no solo en la infancia. Sí, voy leyendo. Ahí viene Delfina desde Uruguay. Muy bien, Delfina de Uruguay, que nos acompaña siempre. Pero en un proceso laboral podríamos necesitar la figura del abogado del niño. Así que me parece excelente que la doctora, que hace más que nada laboral, y eso le gusta, esté acá. Vamos a ver. Gracias, te agradezco. De nada. Bien, el marco normativo muy por encima, obviamente, no es que muy por encima, sino los más relevantes, porque en realidad, por supuesto, Argentina tiene un marco convencional y constitucional muy amplio, ¿sí? Siempre decimos esto con Catalina Cruz de Costa Rica, que lo dice en todas las diplomaturas, somos medio seriales en esto, ¿no? O sea, convención que hay, convención que adoptamos. Ahora, el problema es, o el problema no es que, sino el conflicto es cómo esa convención se lleva a la práctica concreta, cómo en la política pública y en el accionar práctico de los abogados litigantes, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito del Poder Judicial. El Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, va a hablar de la defensa técnica de los niños. La Convención, por supuesto, de los Derechos del Niño, el famoso artículo 12, cuando los abogados que hacemos familia decimos artículo 12, no pensamos en otra cuestión que no sea el de la escucha activa del niño, niña o adolescente. O sea, estamos chipeados ya de esa manera, y cuando decimos ese artículo enseguida nos remitimos a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Esta ley, que para mí es de mis preferidas, la ley 26061, en el artículo 24, yo ahí dejé los links, igual los había puesto porque por ahí dejo el power y van directamente al link para ver toda la normativa completa, pero traigo el artículo en particular, que va a hablar de la defensa técnica en base a la figura del abogado del niño. Va a ser la que primero lo va a incorporar, y lo va a incorporar de una manera súper amplia, porque, por ejemplo, no va a establecer límite de edad, ¿sí? O sea, de todo lo que consideramos niños, niñas y adolescentes en la Argentina, que es de 0, desde el nacimiento con vida, ¿sí? Hasta los 18 años de edad, va a estar alcanzado por la Ley Nacional 26061, así como por la Convención, ¿sí? Vos, Vale, me vas diciendo si hay preguntas en el medio, así... sí, yo te no, aviso, hasta ahora. Vale, gracias, Vale. Bien, a mí me gusta esa ley porque convive en la actualidad con el Código Civil y Comercial de la Nación, que para mi gusto vino a hacer algo que no tendría que haber hecho, que es poner algunas pautas de edad para que el niño, niña, adolescente pueda exigir ser representado por un abogado del niño. Y eso afecta el principio de progresividad
establecido por el marco convencional y constitucional de los derechos sociales, económicos, culturales, ¿no? O sea, si teníamos una ley que no establecía límites, eso significaba que había una masa de niños, niñas, adolescentes en Argentina que estaban cubiertos y tenían esta garantía, que yo digo que es una garantía del proceso además, está vinculado con el artículo 18 de la Constitución Nacional. El abogado del niño es una garantía procesal. ¿Sí? De hecho, hay muchos fallos de adultos en materia penal, sobre todo. Yo no me voy a meter con el ámbito penal porque no es mi área. Más allá de que mi título de la UBA diga que soy especialista en penal, mi área de trabajo durante estos 13 años de litigio es de familia. Entonces, puedo decir que desde el aspecto teórico soy penalista, pero ya eso queda vetusto porque cambió todo. Pero desde el aspecto práctico soy abogada de la calle y de familia específicamente. Pero digo, en ese sentido va a ser muy amplia la ley 26061 y va a garantizar el artículo 8 de la Constitución Nacional. Así como el Código Civil y Comercial de la Nación tiene esta cuestión. Si bien igual los criterios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es mi zona, mi jurisdicción, digamos, de trabajo, mi territorio de trabajo, no es tan rígido el tema de las edades. Sé por Valentina, que me lo ha comentado, por ejemplo, las resistencias en base al Código Civil y Comercial, que establece que a partir de los 13 años no lo pueden negar, pero de los 13 años para abajo hasta los 0, y bueno, va a depender del criterio de cada persona que esté al frente del Poder Judicial o de ese juzgado en particular, y eso no puede quedar librado al azar. Coincido en pleno, siempre el doctor Solari, que es él trabaja mucho la cuestión del abogado del niño, él siempre refuerza esa idea. Es como si hubiese en ese sentido niños de primera y niños de segunda, ¿no? O que tenemos librados siempre, los abogados están un poco cansados de estar librados al azar, ¿no? A que nos toque el juzgado, que sea el copado, que sea el progresista, que tenga la mente amplia, que entienda la convencionalidad, que entienda que no es una opción, sino una obligación la aplicación convencional, porque el Código Civil y Comercial así lo establece como principio, además, para toda la materia, y entonces el Código Civil en ese sentido va a poner algunas diferencias de edades. Yo mencioné algunos de los artículos. Yo sé que todos acá son avesados en la materia, pero no está de más recordar. De 0 a 13 años va a depender de la madurez suficiente que el juzgado entienda que ese niño, niña, niñe o adolescente tiene. ¿En base a qué? En base a la intervención del equipo interdisciplinario, porque el juez en teoría o la jueza no tiene los elementos para poder determinar la madurez suficiente o la capacidad suficiente de comprensión de lo que implica estar representado por un abogado del niño. Porque te van a decir, ¿capacidad suficiente de qué? ¿Madurez suficiente de qué? De que comprenda primero que está en un proceso. Y segundo, de que tiene derecho a estar representado y que puede acceder a un abogado del niño. Entonces el código va a entrar en sus propias contradicciones, porque por ejemplo, para la materia de adopción, ¿sí? Va a ser obligatorio a partir de los 10 años. Yo siempre me pregunto eso, digo, ¿un niño puede comprender su proceso de adopción a los 10 años, pero no puede comprender su proceso de régimen de comunicación antes de los 13? Es como contradictorio. Para cambiar de género, sí. Fabi, también. La ley de género le da la posibilidad que tenga un abogado siempre, sin distinción de edad. Exactamente, también. Entonces hay varias contradicciones, porque además, esto no lo tengo que decir, es una obviedad, pero no está de más reforzarlo, que el Código Civil y Comercial es una ley. O sea, está en igual rango jerárquico, al estilo pirámide de Kelsen, que no lo bancamos mucho, pero no importa, vamos con la pirámide de Kelsen, igual al rango jerárquico que la ley nacional 26061, que la ley de respecto de la identidad de género, siempre me olvido el nombre completo de esa ley, de la ley de identidad de género, pero están en el mismo rango. Entonces, ¿cómo puede haber estas contradicciones? Y además, tanto la ley de identidad de género como la 26061 son preexistentes al Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, yo diría que como estrategia de litigio, si alguien quiere, lo puede plantear la inconstitucionalidad de esos límites de la edad, ¿no? Tranquilamente podría ser en función de que van en contra de la Convención de los Derechos del Niño y de la progresividad de los derechos. Lo tiro ahí
ustedes hagan lo que quieran con eso, y cuando lo quieran presentar, lo presentan, pero me parece que no estaría mal. Hasta el momento, pocas veces me lo han negado, porque dejo ahí entrever la posibilidad de una inconstitucionalidad, y en general me suelen otorgar el abogado del niño cuando lo solicito. Y ahora después les voy a traer algunas historias, algunas experiencias en relación a eso, para que vean cómo funcionó, por lo menos en la práctica, en algunas prácticas que yo he visto. Y en la provincia de Buenos Aires está la ley provincial 14.568 y su decreto reglamentario. Yo lo traigo como experiencia para que ustedes puedan hacer su sistema comparativo con Mendoza, ¿sí? Esta ley habla de la capacitación. Yo estoy convencida y es clave la capacitación para ser abogado del niño. No cualquier abogado puede ser abogado del niño. No cualquier abogado de familia, le sumo la especialización de familia, puede ser abogado del niño, ¿sí? Porque es muy difícil ser abogado de un niño. Requiere otro tipo de lenguaje, otro tipo de herramientas de la interdisciplina para la conexión y la confianza con ese niño. La palabra confianza en la relación, si bien tiene un peso específico para mí, siempre con nuestros representados adultos, en materia de niñez es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Porque si no, difícilmente, como abogado del niño, podamos saber cuáles son los intereses que nosotros tenemos que representar de ese niño. Si el niño no nos lo puede, porque no tiene confianza, no porque no comprende, porque no tiene confianza, no nos lo puede decir, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires hay que hacer un curso específico si es que no podés probar por otras áreas. Por ejemplo, mi especialización de familia sería un área que, o el concurso de jueza, que no sé si lo dijiste, pero el concurso de jueza de familia sería suficientes probanzas para evitar que haga el curso específico de abogado del niño, porque en teoría esos galardones serían suficientes para entender que comprendo la materia. Y poder estar en el listado, ¿cuál? Peritos de abogados del niño. Otro punto de coincidencia ahí también con el doctor Solari, que lo escuché hace poco, yo lo venía diciendo. Sí, ¿quién tomó la palabra? Perdón que te interrumpa. Diga, interrumpa, tranquila. Andrea Maturana. No, es que esto que vos nos estás contando ahora, nosotros lo veíamos en una de las últimas reuniones de comisión el año pasado, incluso hemos visto la posibilidad de lanzar desde el colegio una capacitación con otras interdisciplinas, porque advertimos que incluso aquella gente que está inscrita en la lista, es como, la verdad que la empatía es algo que uno tiene o no tiene. Sí, es tal cual. Pero hemos advertido de colegas inscriptos en la lista que citan al niño al estudio jurídico. Entonces lo sientan al niño de un lado del escritorio y ellos se sientan del otro y después dicen que no pudieron hablar con el niño. Y la verdad que difícilmente van a poder hablar con un niño en ese contexto, que es un poco lo que vos venís diciendo. Con Valentina decíamos, nada, se nos pide hasta llevarlo a una plaza. Bajar al llano para que el niño pueda realmente sentir esa situación de confianza que necesitamos en esta cuestión. Yo en particular creo que eso incluso hay que hacerlo con un adulto si uno no logra sostener la confianza. Buscar un ámbito adecuado, no necesariamente el estudio. Para mí el estudio está de modé, el estudio de los abogados, ¿sí? O sea, nos podemos juntar en un café si se siente cómodo ahí, o en otro lugar. Digo, está de moda, incluso en las salas de los colegios de abogados hay lugares específicos donde se puede hablar con un adulto. Estoy hablando de un adulto, haciendo la comparación para que vean. En el niño también vamos a buscar el ámbito donde el niño se sienta cómodo, no donde el adulto se sienta cómodo, el adulto abogado se sienta cómodo. Obvio que es más, ¿cómo diría? Cómodo. ¿Por qué? Porque el abogado está acostumbrado, la abogada está acostumbrada a eso. Acá, si bien una de las herramientas que tiene esta ley provincial del curso, el curso específicamente, tiene que ver con filosofía, con psicología y demás, y técnicas para garantizar esa confianza. Pero como todo en la viña del Señor, hay buenos y malos abogados y abogadas del niño, ¿sí? Como hay buenos y malos abogados de los adultos. O sea, esto es real.
¿sí? Como hay buenos y malos arquitectos, médicos, enfermeros, qué sé yo, colectiveros, no sé. Digo, no todos, por eso yo siempre hago énfasis en eso. Muchos se metieron a hacer el curso, hicieron el curso, están inscriptos, pero en realidad había por detrás, o yo siento que había por detrás más que nada, una cuestión, lo dicen las mismas recomendaciones de la Corte, de la comisión. La convención. De la convención, claro. Digo, el abogado del niño, dónde lo tiene que citar, o sea, te dan recomendaciones del grupo de expertos. La normativa específica de la provincia de Buenos Aires, y eso se replica en todas las provincias donde hay una normativa específica, replican esto. Que uno se tiene que amoldar a ese niño y no el niño al abogado, a la abogada, ¿sí? En definitiva, para generar ese vínculo de confianza y de que nos pueda expresar de alguna manera, también hay técnicas de expresión que no tienen que ver con la oralidad pura y exclusivamente. Por eso no es fácil ser abogado del niño, ¿sí? No es nada sencillo. Y además, quienes se anotaron porque creían que iban a sumar algunos pesitos extras, perdieron, pobre, como la guerra, porque la verdad es que también hay un conflicto muy grave de honorarios que no voy a tratar hoy, porque, como digo siempre, estoy un poco cansada de ir a algunos congresos en donde el apartado abogado del niño o el bloque de abogado del niño sean ponencias y no me pagan los honorarios. Me parece que eso se trabaja de otra manera, no en un conversatorio o en una conferencia o donde fuera que se esté exponiendo, sino que ahí hay que exponer las problemáticas específicas o cómo mejoramos en la parte profesional eso, y no necesariamente tiene que ver con los honorarios. ¿Qué es un conflicto? Lo es, pero no vamos a hablar de ese tema porque creo que hay otras herramientas para solicitarlo. La ley de honorarios profesionales no dice abogados del niño no vengan a cobrar aquí o no vengan a solicitar aquí. Nos ampara de la misma manera que a un abogado particular de un adulto. Entonces, podemos utilizar esa herramienta como hacemos con cualquier otra, y nos va a pagar, según dice la normativa, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y los progenitores pueden, los progenitores, y si no el Estado. Y bueno, y tendremos que hacer una ejecución contra el Estado, con lo difícil que es. Y si no, podemos dedicarnos a otras ramas del derecho también. ¿Sí? A los del laboralistas les va muy bien, por ejemplo. Pueden hacer comercial, ¿no? Digo, no hay necesidad, yo siempre pienso en, bueno, acá hay algunos que han sido estudiantes míos y otros que están siendo amor y pasión por la profesión, antes que nada. Entonces, si no tenemos un poco de amor y pasión por eso que hacemos, y solo vemos el lado comercial, con el abogado del niño no va a ir muy bien. El decreto reglamentario habla de que parecido al lado de Mendoza, por lo que acabas de decir, de este listado, como si fueran peritos oficiales. Otra contradicción con la convención y con el artículo 18. ¿Dónde está la libertad de elección de ese niño, niña, niña o adolescente a la hora de elegir su abogado del niño de confianza? O sea, el abogado, que el colegio de abogados, que es el que hace el sorteo, elija para ese niño, es el que el niño puede aceptar o no aceptar. Pero en definitiva, no es lo mismo que con un adulto que te recomiendan, te dicen. Entonces ahí hay varias dificultades, ¿no? Por ejemplo, en Capital no es de esta manera. Basta con tener la especialización y cualquier abogado de la matrícula con la especialización puede representar a un abogado del niño. ¿Cuál es el otro conflicto que surge con este? Que entonces lo elige ese niño o no lo elige, o lo eligen los adultos. Bueno, yo creo que esa pregunta tiene que ver con que decimos que los niños son sujetos de derecho, pero no lo creemos. Porque si de verdad lo creyéramos, que tienen capacidad, que tienen madurez suficiente para comprender, que saben lo que quieren y comprenden lo que quieren, si lo creyéramos de verdad, no nos estaríamos preguntando eso, que se lo imponen. ¿Por qué a un niño se lo imponen y a un adulto no? ¿Sí? Entonces, yo creo que en realidad tendría que ser como el sistema de Capital. La especialización, sí, por cierto, la especialización, sí. Pero que después, una vez que estén especializados, no sea un sorteo. Que haya un listado, si quieren, de abogados del niño que tienen la especialización y que el niño pueda ir ahí y decir, a ver, aunque sea por el nombre, quiero como quien va a comprar una remera,
quiero hablar con estos 3 abogados y de ahí voy a elegir cuál va a ser mi abogado del niño. Obviamente, alguien dirá, bueno, pero un pibe de 3 años no va a poder hacer eso. Yo siempre digo lo mismo, depende del pibe. Mi hija que tiene 7, yo tengo 4, 20, 17, 11, hoy, y 7. La de 7, fácil hace 5 años que puede dominar el mundo. Los otros tal vez no, pero ella sí. Entonces ella tenía la capacidad, o tiene la capacidad suficiente para comprender lo que es un abogado y poder elegirlo. De todas maneras, eso no puede depender pura y exclusivamente en ese punto. Si no va a tener esa posibilidad de elegirlo, entonces hay que asignárselo igual. Como una defensa, lo mismo va a pasar con quienes se defienden por asesoría o por defensoría pública, no eligen su abogado, es asignado. ¿Sí? Entonces ahí hay varias complejidades, solo para analizar, ¿no? Es solamente para analizar. Bien, esto es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Yo traje acá algunas palabritas clave que me parece que no, y seguro van a ir sumándose más. Tengo acá anotados estas, pero seguro se van a poder llevar otras más. Para entender la figura del abogado del niño, niña, adolescente, sujetos de derecho, pero no desde el speech, desde la práctica concreta. No digamos, ay, los niños son sujetos de derecho, y después resulta que nos apropiamos de su conflicto, y cuando nos dice, sí, pero yo me quiero hacer un tatuaje, le decimos, ay, pero ¿no te vas a arrepentir cuando seas grande? Y mirá cuando... Si el pibe lo que desea, porque entra en contradicción el adolescente, es un tatuaje, nosotros no podemos decir, ay, pero a mí no me gustan los tatuajes. Y bueno, abogada, a usted no le gustarán, pero yo me lo quiero hacer y mis padres están en contra. Y esto perfectamente es judicializable. Después nos parecerá que Fabi, el tatuaje se lo puede hacer sin necesidad de ir a juicio, obviamente el código mismo lo exige, lo autoriza. También. Desde los 13 años. Por eso. Pero sin necesidad de judicializarlo, obvio. Por supuesto, hay determinadas cosas. Si el chico, siempre digo, si el chico dice, no, mira, a mí me parece que quiero imponer la moda de amputarme un brazo y imponer esto como una moda, y bueno, obviamente eso va a poner en riesgo su vida, su integridad física, su salud, y ese es el límite. Siempre el límite, ¿cuál es? El interés superior del niño. Y nosotros como abogados ahí diremos, no, mira, yo ese interés no lo represento, porque me parece que no corresponde, que va a poner en peligro tu integridad física, y no lo haremos. Pero lo que ocurre cuando no entendemos esto de que es sujeto de derecho, y lo decimos como un speech, lo he escuchado muchas veces, ¿sí? Como un speech, y no lo creemos realmente, lo que sucede es que termina el adulto abogado imponiendo o diciendo, bueno, él quiere esto, pero en realidad lo que quiere es esto, que es lo que el abogado cree que el niño quiere, no lo que el niño efectivamente está diciendo. La participación activa en todo tipo de procesos. Participación activa no es, bueno, pasa, seguramente les pasa, audiencia del artículo 12 formal, para cumplir con el requisito de la audiencia del artículo 12. Eso no es participación activa. Luego después lo descartamos del proceso, no lo llamamos nunca más. No, eso no es participación activa. Participación activa es lo que hace la doctora Regalín. Galinde, ¿no? O la doctora Taliercio del juzgado de familia número 12 de Lomas de Zamora, que tiene su despacho abierto, va todos los días y le dice a los chicos, ustedes me llaman por teléfono o vienen y dicen que quieren hablar conmigo cuando quieran. Eso es tener la puerta a la participación activa. No que, bueno, el abogado lo llama porque, el juez lo llama, la jueza lo llama porque hay que cumplir con la formalidad del artículo 12, porque si no, puede ser nulo el procedimiento. ¿Sí? Bien, la escucha activa, porque además hay que escucharlos atentamente y activamente. Activamente en ese sentido es con todos los sentidos, en la expresión del cuerpo, eso es para todo igual, ¿eh? Yo creo que eso vale para adultos como para niños con una visión un poco más aguda en las expresiones, en la forma en que relata y refiere las situaciones y demás. La representación, ¿sí? Esa palabra va a quedar porque va a representar, no es un apoderado del abogado del niño, ¿eh? Digo esto porque en muchas audiencias el niño no está solo el abogado. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Es apoderado? Porque si no es apoderado, el niño tiene que estar acá. Porque si en la audiencia ocurre algo que hay que cambiar, ¿quién toma la decisión?
Porque muchos en la provincia de Buenos Aires, yo me opongo a que el niño no esté presente. Si tiene un representante, el niño tiene que estar. Si no, está actuando como apoderado. Y como apoderado tampoco es que podemos hacer lo que querramos. Siempre es una orden de quien nos manda ahí, ¿no? Determinadas cuestiones. Bien, la perspectiva de Fabi, niñez... una pregunta. Dale. ¿Qué ha pasado en esos casos cuando ha dicho que no está el niño, que vengan suspendido la audiencia? Sí, han suspendido la audiencia. Han suspendido la audiencia. En ese caso, además, estaba la doctora Taliercio al frente, justo, que es la jueza del juzgado 12 de Lomas de Zamora, con quien siempre digo lo mismo, tenemos un montón de visiones opuestas, pero es una gran jueza. Así como a los abogados nos gusta reventar al Poder Judicial con críticas, también hay que decir quiénes son los ejemplos o cuáles son los juzgados ejemplares para demostrarle también a otros juzgados que si esos juzgados pueden hacerlo, ellos también pueden hacerlo. Y si esos juzgados no actúan inconstitucionalmente, entonces los otros no. Los otros tampoco. ¿Sí? Yo siempre lo menciono en otros juzgados, ¿no? Ya sea verbalmente o ahora todo por escrito, y digo, tal juzgado lo hace, ¿por qué ustedes no? Y explíquenme por qué. Está bien que, bueno, esto ya es Vox Populi, de que también tengo carteles de buscada en la mayoría de los juzgados, pero no importa. A mí de eso, uno tiene que poner el cuerpo también ante esas situaciones. La capacitación constante, porque todo el tiempo además el término y el concepto se va ampliando, ¿eh? No por nada están los congresos del abogado del niño todos los años y uno dice, pero ¿cuánto hay para hablar del abogado? Mucho. Mucho. ¿Sí? Porque además los términos, como el derecho es progresivo, se va ampliando. En materia penal, en materia laboral, lo hemos visto en materia de desalojo, no en particular yo, pero sí lo hemos visto en materia de desalojo cuando se ve afectada la vivienda de esos niños. ¿Sí? Y entonces están representados también sus intereses en materia de desalojo específicamente. ¿Sí? Interdisciplina. Yo digo que incluso podría ser en un juicio laboral ante una indemnización, aunque ahora hace poco salió un fallo que la indemnización no le correspondía a la cuota alimentaria, no podía ser sujeto de la cuota alimentaria. El código dice por todo concepto, ingresos por todo concepto, no dice haberes, ¿sí? Pero bueno, es otra materia, si quieren hablamos un día un poquito con la doctora Mercedes Mouti, que ella nos va a traer la materia laboral y le implementamos el abogado del niño. La interdisciplina, vital. Y la denominación. ¿Cómo nos vamos a creer que el niño es sujeto de derecho si le seguimos poniendo a nuestros escritos menor? Diciendo este pibe ahí, el menor, casi con desprecio. Por Dios, a mí me sangran los ojos, soy como Edipo arrancándose los ojos cuando leo la palabra menor en algún escrito. Quienes han sido estudiantes míos saben que me pongo como loca cuando ponen en un escrito menor. ¿Sí? Porque eso significa otra vez que no nos estamos creyendo que el niño es sujeto de derecho. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, así que vos me decís. Sigo. Sí, Fabio. Muy bien. En el Fabiana, marco, sí. En Mendoza hay jueces que le siguen llamando menor. Por supuesto. El menor de edad. Mirá, hasta menor de edad todavía no suena tan espantoso. Si la edad de edad está bien. Pocos dicen menor de edad, la mayoría dicen menor. Bueno, pero igual vamos a igual es peyorativo, Valen. Igual es peyorativo. ¿Cómo se llama el asesor en la provincia de Mendoza? Siempre hago esta pregunta, y no lo pensamos, porque el lenguaje es súper importante. Pobre, hay algunos que ya me han escuchado, les doy para que se les quede en la sangre esto. ¿Cómo se llama el asesor? Asesor de menores e incapaces. Entonces, el paradigma cuando se impone, no es que, o se establece el paradigma, digo yo, de la garantía del abogado del niño y el paradigma del niño como sujeto de derecho. Eso es un paradigma que empezó a tener fuerza a partir del 2015 sobre todo, pero anteriormente ya se venía trabajando. Pero no se impone en su totalidad. Lleva un tiempo. Siempre digo lo mismo, el código todavía es joven. ¿Sí? Nadie le daba mucha bolilla a la ley 26061. Con el código empezaron a reparar un poquito más en la figura del abogado del niño y en el niño como sujeto de derecho, porque lo dice el código,
como si la otra ley fuera menor, de menor jerarquía. Entonces ahí no, para eso sirve la filosofía, para que nos podamos relacionar. Por eso yo digo, ¿por qué los congresos de filosofía? Y porque para poder comprender tenemos que entender también de dónde vienen esos discursos filosóficos, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía no se modificaron, ¿sí? Muchas veces yo lo observo o lo hago observar asesor de menores y pongo menores e incapaces en la provincia de Buenos Aires. Todo está mal en ese título, todo, ¿sí? Lo pongo en signo de admiración, como para ver si, ¿no? Digo, a veces uno, si nosotros seguimos esa corriente, probablemente nunca se cambie tampoco. Por eso yo soy muy insistente con el tema de niño, niña, adolescente y no menor, no menor. Ahí decía entrevistas. Cuando la figura empezaba, ay Dios, arde el chat. Son comentarios, ¿no, Valen? Pero veo que hacen luces así. Son solo comentarios, Fabi. Ay, digo, no sé, porque viste que esto es como Ibope, los participantes. Entonces miro a los participantes, miro el chat, digo, ay, hay que subir el rating, hay que bajar un poco. Es lo que decía recién la doctora Andrea Maturana, asesor de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida e incapaces, dice Flavia. Y bueno, yo le digo que hoy por hoy debería ser personas en situación de discapacidad, es como que vamos ampliando el vocabulario, lo que vos decías, Fabi, recién. Y la doctora Bronzini dice que acá en Mendoza siempre ha tenido mucha fuerza de aplicación la 26061. Acá sí ha tenido desde mucho antes de la reforma del Código Civil y Comercial mucha fuerza de aplicación. Bueno, cuando sale el Código Civil y Comercial... Doctora, pero igual Ibope está midiendo muy bien, Fabiana, si es que Sí, podés sí, seguir lo veo, hablando, lo veo, porque lo Ibope veo. te viene dando un montón de puntos. La audiencia está a full. Bien, no bajemos el rating, no bajemos el rating. Vamos. Bien. Digo, cuando salió la ley, cuando apareció el Código Civil y Comercial de la Nación, los jueces en Provincia de Buenos Aires un poco se olvidaron de la 26061, que la venían aplicando. Dijeron, no, ahora es como si muerte a la 26061. No la derogó, conviven. Por lo tanto, si no la derogó, ¿qué vale más? En función de la progresividad de los derechos. Yo siempre 26061. Salvo que no me convenga porque estoy representando a un adulto, ¿se entiende? Porque también uno es abogado. Pero por más que no te convenga, Fabi, nunca una ley puede ser restrictiva de derechos ya reconocidos. O sea, por más que no te convenga... Pero eso me lo tendrá que decir el abogado de la otra parte, si yo no lo menciono porque estoy representando un interés, aunque no lo comparta, no suele ocurrir, porque me retiro, no suele ocurrir que yo represente algo con lo que no esté de acuerdo, porque si no me contradeciría en mi discurso, pero ustedes pueden hacerlo tranquilamente. De hecho, uno muchas veces representa una situación y dice A y luego dice B, todo lo contrario que dijo anteriormente, porque uno es abogado, ¿sí? No, entonces nuestras opiniones, en ese sentido que no son opiniones, sino nuestra representación va cambiando según la estrategia que necesitemos. Entonces eso también hay que saberlo. Bien, en el año 2015 yo hice algunas entrevistitas para ver cómo estaba funcionando, 2016, para ver cómo estaba funcionando la figura del abogado del niño. Andrea Silvia Fernández y Marcela Casanova son consejeras del Juzgado del Juzgado de Familia número 12 de Lomas de Zamora. Soy muy fan de ese juzgado, como ya se habrán dado cuenta. Pero bueno, amén de eso, ellas son consejeras de ahí, muy buenas consejeras. Andrea Silvia Fernández va a ser docente también de la diplomatura que estamos dando de estrategias de litigio para explicar la figura del consejero de familia, que es una figura de la provincia de Buenos Aires dentro del marco del proceso. ¿Sí? Ellas tienen a cargo la parte, digamos, dentro del marco del proceso ya sorteada la demanda, hay una parte de mediación o de conciliación que queda a cargo de la consejera de familia. Y entonces yo le preguntaba cómo funciona esta figura ahí, en el marco de la audiencia que toma la consejera de familia previo a pasar al litigio si no hay acuerdo. La figura comienza a tener una recepción mayor, decían ya en el año 2015. Yo más tarde tuve causas con abogado del niño en el año 2018, 2019, en ese juzgado. En particular, ahora tengo una también que es una guarda, en donde también estamos con abogado del niño. El abogado del niño no aparece. Ya mandaron a sancionar a una que se había propuesto en esa causa desde el juzgado porque no cumplió con su deber profesional,
Y a resortear, tampoco aparece la segunda. Parece que la única motivación suficiente de estar en ese listado es unos pesos extras. Porque no quiero pensar de esa manera, porque viene como un poco en decadencia también la figura del abogado del niño, siendo que la provincia de Buenos Aires, y sobre todo Lomas de Zamora, fue uno de los primeros distritos en implementarla. Al principio, en la provincia de Buenos Aires, solo teníamos en Lomas de Zamora La Matanza y La Plata, la figura del abogado del niño. Ahora está en absolutamente todas las jurisdicciones, pero al principio no. Entonces, es un poco triste ver cómo en vez de ir mejorando, va hacia atrás esa figura. Y ellas decían en este momento, sí, Teresa. Doctora, le hago una pregunta. En el caso que los padres no presten el consentimiento para que el abogado represente a un niño, que se puedan oponer, le pregunto porque hay un casito por ahí. Le pregunto básicamente, no pueden, los padres, los progenitores, progenitoras, no pueden, si se quieren oponer, que se opongan. No debería tener ningún tipo de cabida dentro del Poder Judicial. Claro, por supuesto, Teresa, vos me decís, sí, claro, pero la tiene, seguro. Algún juez va a decir, bueno, pero los padres se oponen, ¿por qué no están entendiendo la figura? Bien. O la están entendiendo y se están haciendo los notarios. Eso es inconstitucional. Porque además es clara la normativa en ese aspecto. Sobre todo va a necesitar representación cuando hay intereses contrapuestos con sus progenitores. Por lo menos está clarísimo ahí que si se oponen, está clarísimo el interés contrapuesto. Entonces el juez debería decir, si se están oponiendo, 2 abogados de niño a falta de uno. 2, como el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires me permite 3 abogados del niño a falta de uno para este niño. ¿Se entiende? Digo así, exageradamente, para que se entienda cómo pesa esta figura como garantía del debido proceso y de llegar a concretar el interés superior del niño. No está de más repetirlo constante y sonantemente para nosotros y para los escritos que hacemos, para no olvidarnos. ¿Sí? Fabi, entonces, una pregunta. Sí. ¿Considerás que el proceso que no tiene el abogado, o sea, que ese niño, niña adolescente no ha sido representado debidamente con un patrocinio letrado independiente de sus progenitores, que es lo que pregunta Teresa? ¿Ese proceso considerás que es nulo de nulidad absoluta? Yo creo que es nulo, completamente. Todo niño o todo proceso donde se vean involucrados los intereses de esos niños, niñas, adolescentes, debe tener ese niño una representación, lo pida o no lo pida. El juez, ni bien que ve que, o la jueza, ni bien ve que hay un niño en el proceso, debería decir, asígnese abogado al niño. Aunque solo el niño después, el niño decidirá cuánto quiere hacer uso de ese abogado. ¿Se entiende? Pero en todo proceso administrativo o judicial, debería, en el administrativo, como no es obligatoria la asistencia letrada, aunque hay una normativa acá en la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo para el cambio de identidad la hace obligatoria, no se está entendiendo la figura, ni siquiera los procedimientos, porque nadie está obligado a ir con abogado en un proceso administrativo. Bueno, en definitiva. Y en el caso de que el niño directamente lo rechace, perdón, buenas tardes. Porque tengo entendido que se supone que por más que él lo rechace, lo mismo debería estar, pero acaba de decirlo. ¿Y si el chico no quiere? Si no quiere estar representado, en algún momento va a tener la audiencia del artículo 12. También pienso que, de vuelta, vuelvo a la categoría de sujeto de derecho. Yo creo que debe estar representado, aun cuando no lo quiera. Pero la categoría de sujeto de derecho y su poder de decisión en ese sentido también debe pesar, porque tal vez no quiere ser partícipe activo de ese proceso. Sí, lo digo en base a un fallo que es reciente, en donde un juez se avalió, digamos, de que el adolescente dijo no quiero representación, por lo tanto no le dio lugar al abogado del niño. O sea, no sé si fue en Buenos Aires, me parece que había sido, pero es un fallo que salió en donde se tomó de eso y después llegaron a otra instancia en donde le exigía la presencia, más allá de que se trataba de un adolescente. No estamos hablando de niños, pero si en el adolescente se puede expresar y dice que no lo quiere, bueno, y no sé qué pasa. A ver, a nadie, la realidad es que un adulto no puede atravesar un proceso sin representación, por más que diga no lo quiero. ¿Se entiende? En ese sentido, como sujeto de derecho, entiendo, y como sujeto de derecho,
en la misma calidad que un adulto, debería tener de todas maneras asignado un abogado, que después no se presente activamente en el proceso, porque el abogado ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que ese niño le diga que presente, ¿no? El abogado va a hacer las presentaciones, exactamente, va a hacer las presentaciones, vale, analógicamente, va a hacer las presentaciones que su representado, en este caso el adolescente, le mande a hacer. Si las presentaciones son 0, perfecto, pero la defensa está ahí, en la asignación. Después esa niña, me gustaría también saber por qué la niña no lo deseaba, pero está bien, es entendible, porque no es una situación fácil estar en un proceso en donde sentís que estás tironeado por ambas partes. Habría que ver muy bien el caso puntual, pero de todas maneras la situación de representación debería haber sido que esté disponible por lo menos. ¿Se entiende? Por lo menos disponible durante todo el procedimiento, porque entiendo que es una garantía del proceso y como garantía de tal, si no existe, es nulo. ¿Sí? Pero imagínense cuando nos empiecen a dar cabida a todo eso, ¿no? Porque creo que consideraba que estaba bien con el patrocinio de la madre. Está bien, el patrocinio es otra vez, ahí el niño, el adolescente por ahí no estaba comprendiendo tampoco la figura, pero en realidad hay que ver cómo se lo explicaron y demás. Yo le digo que yo represento a muchos adultos y cuando hay niños siempre les pregunto si quieren que les solicite abogado al niño. ¿Sí? Nunca me dicen que no. Les explico que es el abogado del niño, que va a representar lo que ellos decidan o lo que ellos pretendan, que lo pueden usar o no lo pueden usar. Nunca me dicen que no. Es impresionante, pero nunca me han dicho que no. Y es más, se ponen muy contentos cuando tienen el patrocinio del abogado y muy tristes cuando, por ejemplo, en esta causa que les comento que estaban pidiendo bueno, la sanción correspondiente por la falta de presentación en el expediente, no los representan. Porque, por ejemplo, en ese caso, la niña que tiene 11 años estaba muy ilusionada con ella poder expresar esa situación. Mientras eso no ocurre, yo le hago hacer los propios apartados en su petición de guarda, ¿no? Pero yo voy por los adultos, pero como es una guarda, le hago un apartado específico para ella, que ella lee, me dice si cambiamos algo o no, o sea, pero no es mi rol. Pero lo estoy haciendo en función de tratar de suplir un poco esa falencia del abogado que fue designado y no está viniendo, ¿sí? Nada más, pero ven cómo se confunden también los roles en ese sentido. En este caso, esto fue en el año 2016, pero la realidad es que en este juzgado cada vez tiene más cabida y cada vez hay menos límite de edad en este juzgado para la aplicación del abogado del niño. Ahí alguien dijo, Andrea Silvia Fernández es generosísima, lo es, generosísima en sus conocimientos, así que me encantaría, acá estamos con, también está la doctora Mascotena, perdón, no la había visto, la doctora Mascotena que es del juzgado de familia número 1 de La Matanza, también consejera de familia. Yo puse esto como conclusión, porque las 3 más o menos habían llegado a esa conclusión. Y tomé La Matanza y Lomas de Zamora porque fueron los primeros en tener la figura del abogado del niño. ¿Sí? Entonces la evolución en esos juzgados es mucho mayor que en otras jurisdicciones también de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En otro de las entrevistas, entrevisté a la doctora Andrea Pacelo, que era abogada del niño, fue una de las primeras que fue abogada del niño de La Matanza. La doctora Sandra Roa, si alguno la escuchó, también fue una de las primeras en ser abogada del niño, que hoy dirige el Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de La Matanza, fue una de las primeras también, y en ese momento ellas se sentían rechazadas, ¿no? Más que de mayor importancia, deberíamos decir, hablar de mayor responsabilidad. Esto también quedó como conclusión, la responsabilidad que muchos abogados del niño sienten, y así debe ser. El plus, diríamos, de responsabilidad que se requiere para ser abogado del niño, ¿sí? La modalidad de empatía, alguien habló al principio de empatía. ¿La empatía se tiene o no se tiene? Por supuesto. Y se tiene con algunas personas y con otras no. O sea,
En definitiva, a eso creo que se refería Andrea. No es que uno pueda no ser empático, sino que hay personas con las que tenemos feeling y otros no. O nunca mandaron a freír churros a un representado porque no había forma. Y sí, no hay forma, a veces. Si eso ocurre con un adulto, imagínense, también ocurre con un niño. No lo manden a freír churros. Pero puede ser que el niño diga, no hay forma de que yo pueda confiar en esta abogada o en este abogado. Y eso tiene que ser respetado y hay que otorgarle otra posibilidad. Todos conocerán, o muchos conocerán a la doctora Selene Chávez Luna. Seguro alguno por ahí tiene su librito, ¿no? Ella es abogada del niño, yo le hice la entrevista también a ella porque es de la capital, más que nada, ¿no? Y además, porque tiene mucha experiencia, fue de las primeras, antes que se implementara en la provincia de Buenos Aires. Se necesita entender que la garantía del abogado del niño es una garantía del procedimiento. Ella ya lo viene diciendo desde el inicio, ¿sí? Otorgando tranquilidad al juez de que ese proceso se compadece con las garantías del debido proceso, lo que decíamos hace un rato, si no es nulo. Y con ello garantiza el interés superior. Se ve una ideología imperante de imposición, incluso, y esto es real, sigue pasando hasta hoy, cuando actúa un abogado, como si la palabra del abogado del niño valiera menos que la palabra del abogado del adulto. ¿Sí? Lo que pasa, Fabi, estamos mal vistos los abogados, al menos acá, al menos cuando yo empecé hace bastante con el tema de la figura del abogado del niño, las mismas asesoras de menores, de niñas, niños, adolescentes, me decían, pero ¿a usted cómo? ¿Le golpeó la puerta al niño? ¿Cómo puede ser que usted esté representando a un niño? Como si yo fuera... ¿Y a ella quién le golpea la puerta? Si los jueces y las asesoras no quieren más partes en el proceso. Nadie, Fabiana, porque no te atienden. Claro. Nadie les golpea la ¿Para puerta. qué? No te ¿Para atienden. qué vamos a perder tiempo? Y te voy a decir más. En muchos, después quiero que Romina comparta la experiencia porque sé que ella actualmente está participando en un proceso. Pero en muchos procesos nombran el abogado del niño casi de compromiso. Tal cual. Y después, ay, justo en la audiencia nos olvidamos de citar al abogado del niño. Justo. Bueno, les voy a contar ¿Cómo porque pasó eso? la abogada del niño que va a estar también en la diplomatura de estrategias de litigio en materia de derecho, en materia de procesos de familia que estamos dando en el Observatorio de Abogados, justo me cuenta el otro día, que le estaba pidiendo el CV para ya armar las clases y demás, me cuenta, no sabe lo que me acaba de pasar. Voy a una audiencia presencial, porque volvieron a ser presenciales, a mí me impactó. Había sillas para todos en la sala, menos para quién. Para el abogado del niño, en la puerta, como si tuviera lepra la abogada del niño, en la puerta de la sala de audiencias. Eso implica todo el trabajo que queda por hacer por imponer, aunque sea a fuerza de empujones, esta figura. Pero yo voy a decir algo y voy a criticarnos ahí como abogados. ¿Cuántos de ustedes piden abogado del niño cuando representan a un adulto? Quiero que estallen las manos. Yo siempre, pero bueno, sé que es un frontón. No lo hacemos. Si nosotros creyéramos de verdad en el niño como sujeto de derecho, no importa. Eso es como si viéramos que la otra parte está sin abogado y decimos, no, acá hay una afectación a la garantía del debido proceso, entonces vamos a decir, no, que sea designen un abogado defensor de oficio, no puede estar contestando la demanda solo, porque el procedimiento mismo te lo impide. Todos los códigos de procedimiento tienen esa regla en general. ¿Y por qué lo impide el Código Procesal que contestes una demanda sin abogado, sin firma de letrado? Porque es inconstitucional. Entonces, ¿por qué en el niño no? Porque no nos creemos de verdad el speech de que el niño es sujeto de derecho. Creemos que es un sujetito de derecho. ¿Sí? Fabiana. Y nada más. Romy. Sí, yo te cuento algo que me sucedió a mí en un ¿cómo se llama? En un proceso. Resulta que en este caso yo iba por la mamá y la nena había vivido una situación muy complicada con el padre, que el padre la negaba, pero ella la vivenció así y por más que pasaron 3 años, seguía sosteniendo que era de esa misma manera, por más que lo penal se lo sobreseyó todo. Bueno, y la madre realmente, no te digo que decía, sí, lo tenés que ver, pero tampoco se oponía a nada. La dejaba que ella hiciera su proceso. Claro. Siempre decíamos lo mismo, que no quería verlo, que prefería. Todo esto la niña tenía, cuando yo tomé el caso, 12 años, ahora ya tiene 14.
que no quería verlo, que todavía no, que no le parecía, pero ella por ahí le daba miedo a su mamá que tuviera problemas, que la denunciaran por impedimento de contacto. Entonces, Claro. como Bueno. parecía que lo que yo decía es que no me creían. ¿Sabes cómo solucioné el caso? Pedí el abogado del niño. Porque ahí ya no era el patrocinio de la madre que yo podía llegar a intervenir en el discurso de la niña. Cuando el abogado del niño dijo, la niña dice esto, ya el padre ya no pudo seguir insistiendo, porque ya no tenía para acusar a la madre. Entonces, en realidad, yo también pienso, perdón que te corte Romy, pero sí. también pienso que la figura del abogado del niño desenreda los conflictos. Sí, 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 sí. Yo lo Porque pido a siempre veces que hay el intereses conflicto se contrapuestos. empantana. Estamos sí. ahí los abogados, los adultos empantanados con una situación. Una de las causas más graves que yo tuve con abogado del niño, que también en ese sentido me terminaron negando para uno de los niños porque tenía 1 año, me terminaron negando para ese niño, no tuvo abogado del niño. Ahora todo el resto, el otro tenía 4, la otra tenía 7, 8, y la otra tendría 10. Para todos ellos tenían abogado del niño. Uno para todos. OJ. Porque ahí había otro conflicto también, ¿no? Yo lo solicité, yo iba por el progenitor paterno, yo lo solicité, el señor estaba acusado de violencia de género y violencias a las hijas. Hoy los niños viven con el papá. Sí. La abogada del niño generó tal confianza de que esas niñas pudieran decirle a la jueza lo que en realidad estaba pasando, ¿sí? Que se terminó desmoronando toda esa puesta en escena que las niñas también llevaban adelante, porque además ellas aman a su mamá, la siguen viendo, ellas tienen un régimen de comunicación con su mamá, ellas y el niño, los 2 niños también, ellos, ¿sí? Tienen un régimen de comunicación con su mamá, pero no la estaban pasando bien en esa casa donde la abuela materna y con el consentimiento de la madre le pegaba. ¿Se entiende? Entonces hoy tienen otro tipo de relación. Pero ojo, porque los prejuicios también son muchos, ¿eh? Porque por el hecho, ahí no solo era la operatoria del abogado del niño, era que quien estaba solicitando el cuidado era un hombre también, ¿eh? Entonces hay muchas cosas mezcladas en ese sentido, pero el proceso se desenredó y se desenmascaró cuando empezó a trabajar la abogada del niño, que además, brillante abogada del niño. Lamentablemente, no quiso ser partícipe porque no se está dedicando más de la diplomatura, pero me hubiese encantado que ella también dé ahí una clase, porque digo, más allá de que uno pueda explicarlo y demás, a mí me gusta que vengan aquellos abogados de niños que yo pienso que han trabajado muy bien y que conozco, por eso siempre digo que hablo desde la experiencia. En la otra entrevista, también tuve la voz de los jueces, la doctora Jorgelina Martín, que si alguien estuvo en el segundo conversatorio preparatorio de la tercera jornada, la escuchó, ya sabrán de quién hablo, el doctor Gallo Quintián, que estaba escuchando a la doctora Jorgelina Martín y al doctor Dillon, que fue parte del segundo conversatorio de las jornadas preparatorias, está dentro del público, ¿sí? Yo les hice una entrevista a ellos y tengo que decir que era por ellos la figura más, o sea, fue los jueces quienes me objetaron más en ese momento, ¿no? Bueno, sí, pero son muchos pidiendo, ¿no? Dijo, está el abogado está el abogado de la otra parte, el asesor de menores. Es bueno, mucho para decretar, parece. Son muchos pidiendo. Entonces, fíjense cómo en la entrevista veníamos con todos a favor, y acá, igualmente, yo lo que rescaté ahí, para no ser dura, porque después además son amigos y después lo tengo que también invitar a muchos lados y van a decir, pero vos sos re dura, te doy la entrevista y me escrachás de esta manera. No, lo que sí tenía que rescatar, y creo que lo que traté de rescatar de esa entrevista, es que comprendían perfectamente a qué se refería la figura del abogado del niño, ¿eh? No es que no la sabían, simplemente que molestaba un poquito, pero sabían perfectamente a qué se refería. Y cuando tienen un procedimiento de adopción o de abrigo, no se lo olvidan nunca de utilizarla, ¿sí? Porque ahí está especificado que tiene que trabajar el abogado del niño sí o sí. En el abrigo, fíjense que no hay reparos con la edad tampoco. ¿Ven las contradicciones que tienen esas cuestiones? Digo, bueno, ¿por qué ahí sí y en otra situación no? ¿Qué es lo que hace que sí o que no? Una norma, una regla que es bastante arbitraria y que además es contradictoria y, por supuesto, inconvencional
cuando decide que algunos quedan adentro de la protección y de la garantía y otros no. Entonces, muchas cosas para pensar. Fabi, antes de que avances, Dale. la doctora Arancibia pidió la palabra para hacerte una consulta. Haga, espero poder responder. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Antonella. Bueno, les voy a hacer una consulta sobre un caso que me ha llegado justamente esta semana. Yo soy abogada doc de familia y es una chica de menor de 16 años que a su vez es mamá de un bebé recién nacido. ¡Qué conflicto hermoso! ¿Qué conflicto? El tema está con que ella necesita, ha fracasado la mediación y necesita una cuota alimentaria para su bebé. Acá hay un tema. ¿Se hace representar por el abogado del niño, ella y el niño, porque los dos son menores? ¿O bien hay que hacer uso de del artículo 644 del Código Civil y Comercial, donde dice que la representación la puede ejercer el progenitor, es decir, los padres de ella? Todos tienen derecho. Todos tienen derecho. Porque el niño, o el recién nacido, que no se lo van a dar, desde ya se lo digo, no se lo van a dar, pero el recién nacido, en ese sentido, ¿sí? Es un sujeto. ¿Se cortó? ¿Volví? No, se escucha. Ah, porque María Sol Martínez dice se cortó. María Sol Martínez Gómez. Perdón. Bien, el bebé recién nacido es un sujeto aparte de la adolescente de 16 años, que además es la progenitora. ¿Sí? Y si bien, como todavía está bajo la órbita de protección de los abuelos, ahora está bajo la órbita de protección de los abuelos, tanto el bebé como la progenitora, ¿sí? Todos. Sí. Eso no significa que se excluya la posibilidad de que cada uno tenga su representante. Ajá. ¿Por qué? Básicamente volvemos a lo mismo del principio. Como son distintas personas, todos son sujetos de derecho. ¿Sí? Entonces, por supuesto que al bebé no se lo van a dar. Digo, igual, aunque no se lo den, hay que plantearlo. Claro. ¿Sí? Porque tanto va el cántaro a la fuente. ¿Cuántos hombres hay acá? Hay varios. Tanto va el cántaro a la fuente, que para decir chiques y no chicas ni chicos, que al final se rompe, dice el dicho. Acá si estuviera Analía Loeffler, que es una estudiante y ahora colaboradora mía, dice, ay no, ya empezó con sus dichos esta mujer, quiere estar en la procesión y en la misa y todos esos dichos que digo yo, ¿no? Y Graciela diría, sí, tiene razón, ya empezó con sus dichos, pero es verdad. ¿Cómo se rompe el sistema? Si nosotros nos quedamos acá, que me encanta que estemos acá discutiendo. Insistiendo. Tal cual, la gotita que rompe la roca. Y no desistiendo nunca. Nunca. Eso es como Chuck Norris. No, Chuck Norris no. El otro, retroceder nunca, rendirse jamás. Perdón, Valen, ya te hice quedar mal. Perdón. No, para nada, tenés toda la razón, pero insistiendo con fundamento y visibilizando sobre todo la figura, porque si seguimos y no peticionamos porque no nos los van a dar, seguimos faltando a garantías constitucionales convencionales y no vamos a avanzar nunca. Vamos a seguir con la pluma y el taparrabo. Tal cual. Y además, aunque a ustedes les parezca que no, algún día el Poder Judicial también se va a ir renovando y va a traer cada vez más estas figuras. ¿Sí? Desde las universidades, yo no sé cuántos dan clase acá en la universidad, pero ahí es donde hay que empezar a insistir para que cambie la mentalidad del Poder Judicial. ¿Sí? Generando jurisprudencia. Nosotros tenemos que ser generadores de jurisprudencia nueva. Tal cual. Y eso que lo dice Valentina, que le encanta el antecedente jurisprudencial. A mí, por ejemplo, soy Romina, Fabián. A mí una de las cosas que queremos cambiar desde la comisión, con Andrea y Valentina también, es porque a mí me parece loco que los procesos tutelares acá en Mendoza, no existe el abogado del niño. Casi que te diría que no saben qué es. Menos aún nombrarnos cuando son niños que están en una máxima vulnerabilidad, que tienen miedo, no sabes de quién, si de la madre, del padre, del vecino, o de quién tienen, y no les dan la palabra, y no nos nombran. Nosotros íbamos, bueno, viste que el año pasado por la pandemia fue muy complicado ahora, y nos íbamos a organizar
unas capacitaciones justamente a los ETIs, para que empiecen a darse cuenta que ayudaríamos. Por ahí ellos no quieren abogados de los padres, que les complican los procesos porque son secretos y todo lo demás, pero sí les ayudaría a los abogados del niño, porque no tendríamos nada que ver con los padres. Justamente, ¿yo por qué traje acá la figura de Marisa Graham? Porque se confunden las figuras, ¿sí? Marisa Graham, que todos saben que es la primera defensora de niños, niñas y adolescentes, y que además fue parte de quienes planificó la 26061, o sea que sabe lo que significa la figura del abogado del niño. No, acá no dice, no fue designada como abogada general de los niños, niñas y adolescentes, no, como defensora de niños, niñas y adolescentes, para no confundir las figuras, ¿sí? Una cosa es las asesorías, el trabajo de la asesoría, que yo digo garantizan principios básicos, mínimos, pisos mínimos de garantía. Eso es lo que hace, a nivel general, hace el asesor de menores, ¿sí? ¿Qué hace el abogado del niño? A eso le suma la especificidad de la petición específica de ese niño en particular. La doctora Nora Tevis, otra abogada del niño de las primeras camadas de qué lástima que no están acá, porque las estoy nombrando todas, de las primeras camadas de La Matanza, tuvo un caso en una oportunidad que era con una cuestión de que había un adolescente que no lo dejaron entrar al colegio con un aro. Y él quiso judicializar ese caso, porque el colegio se resistía a que entrara con un aro. Y él decía, a mí me gusta, y bueno, ella tuvo que representar eso, ¿sí? Está bien, el asesor de menores dirá, bueno, el interés del niño o el interés del adolescente mínimo, básico, como piso básico es este. Ahora, el interés superior específico de ese niño en particular tenía que ver con una cuestión específica de ese niño en particular. Voy a traer un caso para que se vea bien en concreto que tenemos en este momento. Yo soy profesora de la Universidad Nacional de José C. Paz en la práctica profesional. La materia que nos llega cotidianamente, público, privado, todo, ¿no? Pero la materia que nos llega cotidianamente, ¿qué es? Alimentos, ¿sí? Viene un niño, porque la mayoría de los casos tienen que ver con violencia con alimentos. Viene una mamá a consultarnos, una progenitora a consultarnos para la cuota alimentaria de su hijo adolescente, que estaba con ella, acompañándolo. El niño vino a acompañar a la madre, nunca se pensó que la desquiciada que estaba enfrente de esa práctica, que soy yo, le iba a preguntar si quería un abogado del niño, ¿no? Y entonces, la progenitora me hablaba de la luz, del gas, de la comida, qué sé yo, y para cubrir los costos y demás, para mí, además, los alimentos no están tarifados, no es que si gasto 100 de luz, 100 es la cuota de alimentos, no están tarifados, pero en general te hacen esa descripción. Y el niño, el adolescente escuchaba, y yo le digo, ¿y vos qué querés que cubra tu cuota alimentaria? Y el pibe dice, ah, buenísimo, y me empezó a detallar cuestiones que la madre no había manifestado. Como por ejemplo materiales específicos para el colegio porque él iba a una técnica y había materias que no podía hacer. Ustedes dirán, bueno, pero eso entra en el rubro educación. Sí, pero educación es muy general. Eso sería el piso mínimo que el asesor de menores debería garantizar. Ahora él tenía especificidades. Esa educación no podía dejar de tener tales o cuales elementos. ¿Entienden ahí la diferencia? O sea, esa es la diferencia particular. Y cuando primero nos dieron los alimentos provisorios a nosotros lo pedimos en la demanda, le hicimos un apartado, le designaron un abogado del niño, y los primeros alimentos provisorios que salieron fueron en función de lo que pedía la progenitora adulta, y cuando se presentó la abogada del niño y lo reforzó, aumentaron los alimentos provisorios y lo amplió el juez. Dijo, además, que no lo habían pedido el wifi, porque estábamos en pandemia. También va a tener que cubrir el wifi. Entonces a mí me pareció genial, porque el trabajo en conjunto también que se hace, no estamos compitiendo. Yo fui por el interés superior de ese niño, porque cuando represento a la adulta en materia de alimentos, en realidad estoy representando los alimentos del niño también a su vez, porque no son los alimentos de la progenitora, son los alimentos del niño. Entonces, para completar ese interés superior, la figura del abogado del niño que logró esa especificidad y ese porcentual de aumento para cubrir específicamente lo que el niño pretendía. ¿Por qué traje? Y estos son casos de verdad, no lo invento ni nada por el estilo, pero bueno, yo le di la oportunidad para que él se expresara y me dijera qué quería. De vuelta, ¿cuántos de nosotros pedimos? Yo siempre pido permiso igual, él porque estaba ahí,
pero si no viene a la consulta, yo le digo, ¿cuántos años tiene? ¿Querés que le preguntemos? Le explico, aunque sea de qué se trata, y nunca me dicen que no, nunca, nunca. Pero cuando somos abogados de los adultos, pocas veces preguntamos, bueno, ¿y tu hijo qué quiere? Pues tal vez quiere otra cosa diferente. Vos venís acá diciendo que tu hijo necesita tal o cual cosa, pero tu hijo quiere esto o quiere otras cosas. ¿Sí? Tal vez no quiere el día martes ir a visitar al progenitor, porque el martes resulta que juega la Play a distancia con, ay, es muy largo ese chat, después lo voy a ver a todos, a la Play con, vieron que eso se hace, ¿no? Que juegan a la distancia los pibes, qué sé yo no tengo idea, pero sé que lo hacen. Y tal vez tienen un día específico para jugar a la distancia con Juancito, y no quiere ver ese día al progenitor, lo quiere ver el miércoles, que tiene mayor disponibilidad de tiempo. Pero la madre cree que, o el progenitor o la progenitora cree que el martes es mejor porque, bueno, para ella será mejor, pero para el niño, ¿es mejor? Bueno, estas cosas son las que tenemos que nosotros como abogados empezar a revertir. Ahí va lo del cántaro a la fuente. ¿Y por qué traje a la doctora Marisa Graham? Porque ella no se va a dedicar a esto. Porque también muchas de las cosas que escuché cuando ella fue designada, y bueno, ¿para qué la defensora también de la universidad? Tenemos el asesor. Bueno, ella se va a dedicar a políticas públicas para garantizar que la 26061 se cumpla en el territorio de la nación, completo. Y dentro de la 26061, ¿qué tenemos? ¡Oh! La figura del abogado del niño. ¡Caramba! Entonces, ese va a ser el rol de la doctora Marisa Graham, o de quien la suceda en el caso de que la cambien, para que comprendamos las distintas figuras. A veces tampoco solicitamos porque no tenemos la comprensión total de qué rol cumple cada uno. Para mí eso es fundamental, saber qué rol cumple cada uno. ¿Sí? Por eso la traje y la sumé en esta oportunidad.